Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Se logra escuchar correctamente? Pues, Sí, muy bien, muy bien. Muy buenas noches con todos, esperando se encuentren muy bien. Ya hemos dado un tiempo pertinente para que se vayan incorporando a sala porque aquí tengo muchos más inscritos, pero asumo que en el transcurso de la sesión se irán incorporando. Bien. Como tal, vamos a comenzar ya con la clase referente a la semana número 3, donde vamos a tratar con respecto al curso de mecánica clásica el tema de cinemática, MRU, MRV, caída libre y gráficas de movimiento uniforme como variado también. Quien les habla es el maestro en ciencias físico Álvaro Jefferson Montesa Silva, donde vamos a trabajar ejercicios que corresponden al curso de mecánica clásica, cinemática y gráficas de MRU, MRU, donde vamos a presenciar dos partes. La primera, las fórmulas generales del MRU, MRU y caída libre. Vamos a hacerle un zoom acá para poder presenciar un poco más acerca de estas formulitas muy conocidas. Por ejemplo, el MRU, su principal característica es que va a velocidad constante, no existe aceleración. Y su ecuación de la posición es x final menos la posición inicial, es igual, perdón, a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Luego tenemos el MRV. El MRV como posición y velocidad son las ecuaciones más conocidas y utilizadas sobre todo. En este caso, cuando hablamos de un MRV, aquí ya varía. ¿Qué varía? La velocidad. Y al variar la velocidad, nos origina una aceleración. Con respecto a caída libre, tiene la misma nomenclatura, solamente que esto va en el eje Y. Cambian nada más las posiciones. Por ejemplo, velocidades iniciales es con respecto a X y acá con respecto a Y. Igualito acá, con respecto a X, con respecto a Y. Y en este caso, la aceleración tiene un factor que viene a ser la aceleración de la gravedad, que normalmente la vamos a considerar como 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por otro lado, tenemos gráficas. ¿En qué consisten las gráficas? Cuando nosotros hablamos de gráficas del MRU y del MRV, hay que tener en cuenta que va en este orden: posición, velocidad y aceleración. Como sabemos, en el MRU la velocidad es constante y en el MRV la aceleración es constante. En ambas vamos a tener dos percepciones. En la primera podemos observar una gráfica posición versus tiempos, tanto para el MRU como para el MRV. Pero hay una gran diferencia entre ambos movimientos, que en la primera su gráfica es en línea recta y en la segunda su gráfica es tipo parabólica. ¿Y eso de dónde lo originamos? Lo originamos a partir de la ecuación de cada uno de los movimientos. Por ejemplo, para el MRU, su ecuación es posición final es igual a la posición inicial más menos la velocidad por el tiempo. Es lo que hemos visto acá en este cuadro. Para eso nos sirve este cuadro. Y del MRV es esta ecuación, la cual la tenemos plasmada acá. Por lo tanto, si tú le das valores a la ecuación, o sea, tabulas, vas a tener esta gráfica. Igualito acá, tabulas y vas a tener esta gráfica en la gráfica posición versus tiempo. Por ejemplo, ¿no? Para el MRU tenemos la posición final es igual a, suponemos que tenemos esta ecuación, 5 más 2t. 5 es la posición inicial, ahí está. Y la velocidad es 2 y con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes la posición, le das valores a la posición y el tiempo te dará. Por ejemplo, si el tiempo vale 0, tendrás la posición. Por ejemplo, si t vale 0, la posición vale 5. O sea, cuando el tiempo es 0, la posición es 5. Cuando el tiempo es 1, la posición será 7. Cuando el tiempo es 2, la posición será 9 y así sucesivamente. Y tienes una ecuación de la recta. Si fuera negativo, fuera descendente y no hay velocidad cuando se mantiene de esta manera, ¿no? No hay posición, perdón. Y acá, si tú tienes esta ecuación y le das valores, vas a tener ese tipo de concavidad. Por ejemplo, si el coeficiente de la expresión cuadrática es positiva, cóncava hacia arriba, y si es negativa, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Todo depende de ello.
Luego vas a observar la gráfica velocidad versus tiempos, tanto para el MRU como para el MRV. En el MRU tú sabes que la velocidad es constante, entonces tu gráfica tiene que ser de este tipo. ¿Y cómo lo determino? Tú tienes la ecuación de la posición. Por eso es muy importante reconocer qué movimiento es. Ese es el primer punto. Tú reconoces el movimiento, sabes qué ecuación vas a utilizar. Una vez que ya sabes la ecuación que vas a utilizar, el resto se te hace más fácil. ¿Por qué? Tú ya identificaste la ecuación. Ahora, como te dicen, supongamos, determíname la gráfica velocidad versus tiempo. Ah, tú sabes que es constante, pero ¿cómo lo determino? Tienes la posición, la ecuación de la posición, derivas esta ecuación. Al derivar esta ecuación, ¿qué vas a tener? Deriva con respecto al tiempo, te queda 2, ¿verdad? Entonces, 2 va a ser constante, esa es su velocidad. En cambio, acá, en la velocidad versus tiempo no es constante, es variable. Por ende, tú derivas la ecuación de la posición, deriva lo que te queda, 2 más menos Bueno, 12t. Y aquí está. Tú tienes esta ecuación, le das valores y vas a tener tu gráfica. ¿Entiendes? Positiva, negativa, dependiendo. Ahora, igual, en la gráfica aceleración versus tiempo, tú sabes que en el MR1 no hay aceleración, es nula. ¿Y cómo lo compruebas? Tienes la velocidad, derivas la velocidad. La derivada de 2, la derivada de una constante, 0. Por eso, no hay aceleración. En cambio, la aceleración versus tiempo, la aceleración es constante y determina, tienes la velocidad, deriva la velocidad, ¿qué vas a tener? 12. Puede ser positivo o negativo. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero es constante. ¿Ok? Por eso es muy importante saber identificar qué tipo de movimiento es. Por ejemplo, si tú observas en tu gráfica posición versus tiempo, este punto, así de esta manera, en líneas rectas, tú ya sabes que es un MRU. Y como es un MRU, sabes qué ecuación vas a utilizar. Ese es el punto. Identifica qué modelo de gráfica es. Sabes el movimiento. Una vez que sabes el movimiento, sabes qué ecuación vas a utilizar. Igualito acá. Supongamos que te dé una gráfica así, velocidad versus tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo. Tú sabes que esta gráfica pertenece a quién? Al MRV. Entonces, como pertenece al MRV, sabes cuál es la ecuación de la posición, cuál es la ecuación de la velocidad. ¿Y esto de dónde sale? De acá, ¿ve? Posición, velocidad. Pero están entrelazadas porque, mira, tú derivas la posición. La derivada de esta posición sub cero es una constante, esto es cero. Tú estás derivando con respecto al tiempo. Queda velocidad inicial. Deriva esto. 2 pasa a multiplicar, un medio por 2 es 1 y te queda aceleración por t. O sea, todo es derivado. No hay nada nuevo, mira. Tienes la ecuación, derivas y tienes esto. Eso es lo importante. Esos son los 3 puntos importantes que ustedes deben saber. Primero, identificar qué tipo de gráfica es. Una vez que es identificado, sabrás qué tipo de movimiento es. Una vez que identificaste el movimiento, determina la ecuación. Puedes saber con certeza qué ecuación vas a utilizar. Igual, acá les dejo un link para que puedan ustedes visualizar con mejor detenimiento este tipo de gráficas, ¿ok? De forma sincrónica. Muy bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Nos dice que un automóvil que se desplaza por una autopista horizontal a 60 kilómetros por hora pasa por la posición x igual a 0 metros en el tiempo 0 segundos. Sabiendo que en dicho instante, o sea, en el mismo tiempo, y a 15 kilómetros delante del mismo, o sea, del otro automóvil, se desplaza un camión a 50 kilómetros por hora. Realice la ecuación de movimiento de cada móvil, el tiempo que tardan en encontrarse y la posición de encuentro. Muy bien. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos un automóvil. Vamos a suponer que acá está el automóvil. Listo. Este es el automóvil. Y este automóvil, lógicamente, acá vamos a colocar un nivel de referencia, ¿ya? Un nivel de referencia para tener conocimiento de esto. Muy bien. Una vez que ya tenemos ese conocimiento, ahora
Vamos a ingresar por esta parte. El automóvil se desplaza por una autopista horizontal a 60 kilómetros. La velocidad con la que va es de 60 kilómetros por hora. ¿Por qué sé que va en ese sentido? Porque está como positivo, o sea, se está deslizando hacia la derecha. Que está en la posición x igual a 0. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces ya tenemos la velocidad que es 60 kilómetros por hora, que pasa por la posición x0, 0 metros, en el tiempo 0 segundos. Sabiendo que en el mismo tiempo, o sea, y a 15 kilómetros delante del mismo, vamos a colocar por esta parte otro nivel de referencia. Ya, ahí está. A 15 kilómetros del mismo se encuentra otro vehículo, pero en este caso es un camión. Vamos a suponer que por acá está el camión. ¿Está? Este es el camión y este camión está yendo, moviéndose a 50 kilómetros. Su velocidad es de 60 kilómetros. También va hacia la derecha por el mismo hecho de que es positiva. Perdón, a 50 kilómetros, disculpe. Aquí está. 50 kilómetros por hora. Una vez identificado, este camión está a 15 kilómetros delante del mismo. Este es como si fuera el punto de partida. Es decir, desde este punto en adelante tiene una ventaja este camión, que son 15 kilómetros. ¿Ok? Ya está. Ahora, como ambos van a velocidades, nos dicen que en algún momento cambia sus velocidades de cada vehículo, podemos decir que estos vehículos van en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en un MRU. Ahí está, en un MRU. Como van en un MRU, ya sabemos, le voy a llamar el vehículo A y acá el vehículo B. Vamos a determinar las ecuaciones de cada vehículo, es lo que nos piden. Vamos a determinar el apartado. Para el vehículo A, utilizamos la ecuación del MRU, que es posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Reemplazamos posición final es igual a la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? 0 para el primer vehículo más la velocidad que es 60 por el tiempo. Es decir, la posición final sería 60t. Esa es la ecuación para el primer vehículo. Para el segundo vehículo, que le he llamado B, sería también posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Posición final es igual. La posición inicial, ¿dónde está iniciando este vehículo, el camión? Sería a 15 kilómetros, más la velocidad que va a 50 por el tiempo. ¿Ok? Allí tenemos las dos ecuaciones. 60, ¿qué, profe? Esa es la ecuación de la posición, ¿ya? Esa es la ecuación. Te dicen, determina la ecuación de movimiento de cada móvil, del móvil A y del móvil B. Ya dimos respuesta al primer apartado. Luego nos dice el tiempo que tardan en encontrarse. Profe, una consulta. Sí, escucho.
Ahí donde dice 60, que es tiempo. 60t. Sí, 60t. Sí, el tiempo, velocidad por el tiempo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, bro. Bien. En el apartado B nos dice el tiempo que tardan en encontrarse. Cuando nosotros hablamos de tiempo de encuentro, nos referimos, por ejemplo, tengo una partícula que está direccionándose en ese sentido y tengo otra partícula que está direccionando. O sea, va a haber un tiempo que se van a encontrar. A eso se le llama un tiempo de encuentro, pero en este caso tenemos dos vehículos, el vehículo A y por acá tenemos el vehículo B. Va a haber un momento en que este vehículo tal vez lo va a alcanzar porque este vehículo va más rápido y este vehículo va más lento. Y a eso se le conoce como tiempo de alcance, no tiempo de encuentro. Hay que tener cuidado, ¿ya? Esas diferencias. Solamente cambiaría el signo nada más, ¿ya? Tiempo de alcance, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, eh, si nosotros queremos aplicar fórmula, se puede aplicar, pero como sabemos, en algún momento estos dos vehículos se van a encontrar y al encontrarse van a llegar a la misma posición, o sea, van a tener la misma posición final ambos vehículos. Tanto el vehículo A llegará a este punto y el vehículo B también llegará a este punto. Se van a encontrar en algún tiempo, estarán en la misma posición. Por lo tanto, yo puedo igualar estas dos ecuaciones para encontrar el tiempo. Igualo A y B, es decir, 60t es igual a 15 más 50t. Pasa a restar, quedaría 10t es igual a 15, donde t es igual a 1.5. Estamos kilómetros por hora, sería hora, 1.5 horas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la posición de encuentro. ¿Cuándo se encontrarán? Sabemos que en el tiempo, sabemos que en el tiempo de 1.5 horas, ambos vehículos se van a encontrar. Entonces, ¿en qué posición se van a encontrar? Podemos reemplazar en cualquiera y vamos a ver la posición, porque ambos vehículos estarán en el mismo punto. Por ejemplo, yo reemplazo acá en el vehículo A, que es más fácil, o puedo reemplazar en el vehículo B. Igual te va a dar el mismo resultado. La posición final sería 60 por T, que es 1.5. Y esto te dará 90 kilómetros. A los 90 kilómetros se encontrarán los dos vehículos. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora, me preguntan en el chat, profesor, disculpe, ¿no tiene que cambiar kilómetros por hora a metro por segundo o no es necesario? Dependiendo, si te dice el ejercicio, determínemelo en metros por segundo, se hace la transformación. Ustedes ya lo han podido ver en las primeras semanas. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Alguna duda quizá por allí? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿Todo bien? ahí primero en el B usted tenía que dividir, ¿no? 10 tiempos es igual a 15 kilómetros por hora. Es igual a 1,5, o sea, una hora, 5 en alcance. Claro, el tiempo en donde se van a encontrar en la misma posición, el alcance, se podría decir. Ahí lo ha dividido, ¿no? Claro, el valor de 10 pasa a dividir 15 entre 10, 1.5. Sí, pasa a dividir. Exacto. Muy bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, un ejercicio muy interesante. Vamos a leer el enunciado. Nos dice que la figura muestra la variación temporal de la posición de un móvil. Considerando los datos que muestra la figura, determine lo siguiente: la ecuación de posición en el tramo que se mueve a la izquierda, el desplazamiento total y la distancia total. ¿Ok? Para poder conocer estos tipos de enunciados, hay que ver lo siguiente. Si te piden la ecuación de la posición en el tramo que se mueve a la izquierda, quiere decir pendiente negativa. La partícula está iniciando acá. Inicia, sube, pendiente positiva. O sea, se mueve a la derecha. En este caso se mantiene constante.
Entonces, como se mantiene constante, ¿sí? Como se mantiene constante, no se realiza nada. En cambio, acá va descendiendo. Entonces, como desciende, es una pendiente negativa. Y como es pendiente negativa, se mueve a la izquierda. Esas son las teorías que nosotros debemos conocer. Por ende, nosotros estamos acá en una gráfica posición versus tiempo. Y como tenemos este tipo de gráfica, recuerdan lo que les había indicado. ¿Qué les había indicado? Que primero deben mencionar qué tipo de gráfica es. Posición versus tiempo. Como yo tengo posición versus tiempo, ¿qué expresión yo voy a tener en consideración? Veamos nuestra retroalimentación. Tenemos la gráfica posición versus tiempo. Tenemos estas dos percepciones. ¿Cuál se asemeja? ¿A la primera o a la segunda? Posición versus tiempo. Me olvido de la velocidad y de la aceleración. Solamente me concentro en ella. ¿Cuál de ellas se asemeja? ¿La primera o la segunda? ¿Al MRU o al MRV? ¿Ustedes qué dicen? MRU. Al MRU porque es línea recta, no es parabólica. Por lo tanto, yo ya sé qué tipo de movimiento está realizando este automóvil. Un movimiento rectilíneo uniforme. Este es el MRU. Entonces, como ya tengo el MRU, ahora sí, vamos a copiar la ecuación que corresponde al MRU. ¿Cuál viene a ser? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Para eso es la importancia, porque si tú no reconoces el movimiento, no sabes qué ecuación vas a utilizar. Vas a estar adivinando la ecuación. Ese es el proceso de poder entender este tipo de temas, gráficas. Muy bien. Una vez que ya tenemos identificado lo que vamos a desarrollar, ahora sí vamos a dar respuesta. Determíname la ecuación de la posición en el tramo que se mueve a la izquierda. ¿Cuál es el tramo que se mueve a la izquierda? Este tramo. Aquí se mueve a la izquierda. ¿Ok? Vamos a colocar acá. Se mueve a la izquierda. Ok, como acá se mueve a la izquierda, la pendiente, o sea, la gráfica, tiene esta percepción. Ahí está. Y como este es un vector, sabemos que como vector, este sería el punto inicial y acá sería el punto final. Este es el vector. Vamos a dar respuesta al apartado A. Tenemos la ecuación de la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Cómo determino mi ecuación? Debo determinar mi velocidad. ¿Y cómo determino mi velocidad? Súper fácil. Recordemos que la velocidad viene a ser la variación de la posición en función del tiempo. ¿Cómo sé esto, profesor? Recuerda, si tú tienes la posición, derivas y tienes la velocidad. ¿Recuerdan en gráficas? Tenía la posición que seguía la velocidad. Derivas, tienes la aceleración. Igualito. Como acá estamos hablando de tramos de variación, tú derivas la posición, tienes la velocidad. O sea, todos son derivables del mismo. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, como esta es la formulita, variación de posición sería posición final menos posición inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Reemplazamos datos. En este caso, ¿cuál es la posición final? Recuerda, este eje es posición y este eje horizontal es tiempo. Posición final, punto final está acá. ¿Cuál es la posición? Menos 15. Reemplazamos. Menos posición inicial, 13. Ahí está. Y dividimos el tiempo final. En el punto final, ¿cuál es el tiempo? 30. Menos en el tiempo inicial. El punto inicial, el tiempo es 22. Desarrollando, te dará menos 3.5 metros por segundo. Ya está. Ya tienes la velocidad. Ahora sí,
vas a determinar la ecuación de la posición, en lo que te están pidiendo. Posición final es igual, la posición inicial. ¿Cuál sería la posición inicial para este tramo? La posición inicial, 13. Aquí está, 13. Más la velocidad, en este caso la velocidad nos dio negativa, que efectivamente tiene que ser negativa, bueno, porque va descendiendo. Menos 13 por el tiempo. Menos 3.5, disculpe. Menos 3.5 por el tiempo. Ahí está. Y de esa manera hemos obtenido la ecuación de la posición cuando se mueve a la izquierda. Luego nos piden determinar el desplazamiento. Cuando nosotros hablamos del desplazamiento, es una magnitud vectorial, jóvenes. ¿Ah? El desplazamiento, ¿en qué consiste? En todo el recorrido que ha realizado este vehículo. Por ejemplo, el tramo de aquí a acá hay una posición. Vamos a colocar una variación. O sea, aquí el vehículo se estaba moviendo. Vamos a colocar aquí. Le pongo la posición 1. Ha habido un desplazamiento. Luego, de aquí a acá, ha habido otro desplazamiento. Y finalmente, de aquí a acá, ha habido otro desplazamiento. La variación de x sub 3. ¿Ok? Esa es la variación. Vamos a tener en cuenta. Tenemos 3 variaciones o 3 desplazamientos. Voy a colocarlo nuevamente acá para que se tenga en cuenta. Ahí está el desplazamiento. Muy bien, como nos piden el desplazamiento, vamos a determinar el desplazamiento total. Es decir, voy a hallar cuánto fue el desplazamiento en el primer tramo, cuánto fue el desplazamiento en el segundo tramo y en el tercer tramo. ¿Cuál fue el desplazamiento en este tercero? Muy bien, vamos a ver el desplazamiento en el tercer tramo. Sabemos que una variación es posición final menos la posición inicial, específicamente en el primero. La posición final. Para el primer tramo, este vendría a ser el punto final, porque miren el vector, punto final, y este es el punto inicial. Para el tramo 1. Posición final, ¿cuál viene a ser? 13. Aquí está. Menos posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 15, pero con este menos se hace más. Y esto te dará 28. ¿28 qué? La posición está en metros. Igual, para la posición 2, posición final menos la posición inicial. Posición 2, ¿cuál es el punto final? Este sería el punto final y acá el punto inicial para este tramo. Posición final, el punto final está acá. ¿Cuál es la posición final? 13. Menos la posición inicial. ¿Cuál es el punto? Este. ¿Cuál es la posición inicial? 13. Por lo tanto, es 0. 0 metros. Finalmente, la posición final menos la posición inicial para el siguiente tramo. La posición final, ¿cuánto sería? Menos 15. Y la posición inicial sería 13. Por lo tanto, te dará menos 28 metros. Ya está. Pero te dicen el desplazamiento total. El desplazamiento total es la suma de todos ellos, es decir, 28 más 0 menos 28. Menos 28. Lógicamente, está en metros. Entonces, el desplazamiento total es igual a 0 metros. Ese es el desplazamiento de todo el sistema. ¿Ah? Ese es el desplazamiento de todo el sistema. Qué fácil. Se pudo haber realizado aquí nomás. Por ejemplo, se puede realizar de aquí. Si el vehículo está partiendo en este punto y finaliza en el mismo punto donde inicia, ahí está. Ya, el vehículo está en el mismo rango, en el mismo nivel. Yo puedo decir que esto significa el desplazamiento total.
la cual será en la posición final menos la posición inicial. Por ejemplo, la posición final, ¿cuánto es? Menos 15. Menos la posición inicial, menos 15. Pero con este menos se hace más. ¿Cuánto te da? 0. 0 metros. Y es lo mismo. ¿Ok? Eso ya depende de cómo quieras realizarlo. Pero esto solamente es, verás, cuando la partícula inicia en este punto y finaliza en el mismo punto. Si la partícula termina por acá, no se puede hacer esto. Pues no, eso no hay que realizarlo. Se tiene que hacer por tramos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Y finalmente, ¿qué nos piden? Este es A, esto es B, y luego nos piden la distancia total. Como nos piden la distancia es una magnitud escalar. Es decir, para hallar las distancias, en el primer tramo, yo tengo que hacer la variación de la posición 1 en valor absoluto. Es una distancia. No puede ser negativa. Acá, la variación de la posición 2 en valor absoluto. Y acá, la variación de la posición número 3. Ahí está. Valores absolutos. Y de esa manera nosotros determinamos la distancia total. Es decir, la variación de las posiciones totales. Total. Pero en valor absoluto. Sería el valor absoluto de la posición 1, del desplazamiento 1. ¿Cuánto sería? 28. Del desplazamiento 2. ¿Cuánto sería? Más 0. Más 0. Más el desplazamiento 3 menos 28. Entonces, a esto se le conoce como distancia. Yo ya le puedo colocar sin ninguna barra. ¿Ya? Acá me faltó esto. Acá, desplazamiento total. La variación de la posición total. Variación, posición total. Desplazamiento total, total es igual a 56. 56 metros. Ahí está. De esa manera hemos obtenido el resultado. ¿Ya? Ahí está. De esa manera hemos obtenido el resultado. Muy bien, vamos a determinar el siguiente ejercicio, la cual nos dice, un vehículo que se encuentra en reposo acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado durante 3,5 segundos hasta que se detiene súbitamente. Determine la rapidez que debería tener otro vehículo que viaja con MRU para alcanzar esa misma posición en el mismo tiempo. Considere que ambos vehículos parten desde la misma posición inicial. Tenemos dos vehículos, ¿ok? En el primer vehículo, acá vamos a colocar, ¿ya? Vamos a colocar niveles de referencia. Ahí está. Y por acá tenemos el otro vehículo. En el primer vehículo tenemos el vehículo A. Ahí está. Este es el vehículo A. Le voy a llamar el vehículo A y por acá el vehículo B. Ahí está. Este es el vehículo B. Ahí está. Este es el vehículo B. Ok. Como tal, el primer vehículo nos indica el vehículo que se encuentra en reposo acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración de este vehículo viene a ser 3 metros por segundo al cuadrado durante 30 segundos en un tiempo de 3,5 segundos hasta que se detiene súbitamente. Va a haber un tiempo en que se van a detener. ¿Ya? Va a haber una posición final. Ahí se van a detener. ¿Cuánto será? No lo sabemos esa posición. Determine la rapidez que debería tener otro vehículo, la rapidez que nos piden, que debería tener otro vehículo que viaja con MRU. O sea, te dan el movimiento de este vehículo. El vehículo viaja a movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo importante.
Ya sabes el movimiento, entonces ya sabes qué ecuación vas a utilizar para alcanzar esa misma posición en el mismo tiempo. O sea, en el mismo tiempo va a ir este vehículo 3.5 y va a alcanzar a la misma posición final. O sea, va a haber un tiempo en donde ambos vehículos van a estar en el mismo trayecto. Es decir, por acá, ¿no? Van a estar el vehículo B y el vehículo A van a llegar en el mismo punto. ¿Listo? Estarán en la misma posición. Listo. Una vez que tenemos, se supone que si acá hay aceleración, este vehículo va a movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque aparece una aceleración. Esa es la característica de... ¿Y para qué me sirve esto? Para poder utilizar las ecuaciones correspondientes, ¿ya? Porque si no, yo no sé qué ecuación voy a utilizar. Voy a estar perdido. Una vez indicado, para el vehículo A, voy a determinar, porque me piden la rapidez. La ecuación sería posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final es la que podemos determinar acá. Posición inicial es 0, parten del reposo. Acá también parte del reposo, te están indicando. Se encuentra en el reposo, es un dato importantísimo. Posición y velocidad es 0. Sería 0 más un medio de la aceleración que viene a ser 3 por el tiempo que es 3.5 al cuadrado. ¿Cuánto te da esta posición? A ver, determínenlo en su calculadora, por favor. A ver, determínenlo. 18.375 metros por 18.375 metros es lo que hemos obtenido. En esa posición se van a encontrar ambos vehículos. Ya sabemos. Vamos a colocar acá 18.375. 18.375 metros. Aquí está. Y también este vehículo en ese tiempo se van a encontrar. 375 metros. Ahora, vamos a determinar la rapidez. Como sabemos en el vehículo B, vamos a utilizar el MRU, es decir, posición final es igual posición inicial más la velocidad por el tiempo. En este caso vamos a determinar la velocidad, posición final, ya sabemos cuánto es, 18.375. Vamos a colocar acá. 375 es igual a la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? 0 más la velocidad por el tiempo que es 3.5. ¿Cuánto viene a ser la velocidad? 18.375 sobre 3.5, ¿cuánto es? A ver, determínenlo. Sale positivo en la dirección Y. Metros por segundo. ¿Cuánto les da? 10,5, profe. ¿Seguro? Entre No, 3.5. perdón, 5,25. 5.25. Ahí está, en la dirección Y, metro por segundo. Esa es velocidad, pero a ti te piden la rapidez, módulo de la velocidad. Y el módulo de la velocidad sería 5.25 metro por segundo. O sea, desaparece el símbolo y el vector unitario. ¿Y cómo hizo eso, profesor? Fácil, Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tengas una velocidad 3 en I menos 5 en J. Te dicen, esta es la velocidad, porque es vector, y te dicen, determíname la rapidez. El módulo. ¿Qué haces? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Tienes, supongamos que sea 6, supongamos, esta es la rapidez. ¿Ya? Así, de esa manera. Pero en este caso, como es una sola variable, o sea, tienes 5.25, lo elevas al cuadrado, se va con la raíz y te queda 5.25. Esa sería la respuesta, jóvenes. Ahí está. ¿Alguna duda, algún inquietud? ¿Alguna duda quizá por allí?
Muy Profe, bien. Ahora sí, vamos culminando ya el presente taller. ¿Qué aprendizaje nos llevamos el día de hoy? Hemos podido resolver ejercicios de movimiento de una dimensión como MRU, MRV y caída libre, utilizando las ecuaciones que describen el movimiento con una secuencia lógica y fundamentada, como también hemos podido construir e interpretar las gráficas de movimiento del MRU y MRO. Agradecerles por haber participado y conmigo será hasta una nueva sesión de clase. Cuídense, muchas gracias y muy buenas noches.